Bueno, vamos a dar inicio, ya no podemos esperar más. Están solo tres incorporados más dos de de las semanas pasadas. Esta semana nos toca estudios sociales. Por favor, John, Gabriela, enciendan las cámaras. Vamos a iniciar con la unidad uno: Guerras mundiales y crisis económicas a inicios del siglo. Estas historias que hemos tenido acerca sobre las guerras han sido muchas, ¿verdad? Recientemente pudimos ser parte de la información entre la guerra que sucedía entre dos potencias mundiales, como fue Rusia, como es Rusia y Ucrania, ¿verdad? Pero también en el pasado existieron guerras y que después desembocaron a crisis económicas, no solo en aquellos países que formaron parte de estas guerras, sino a nivel mundial. Vamos a dar lectura a la Primera Guerra Mundial, que sucedió entre los años 1914 y 1918. En la Primera Guerra Mundial combatieron más de 30 países congregados en torno a dos bandos. Es decir, eh, no fue todos los países contra todos. Unos se unieron a un bando, o sea, a un lado, y el otro a otro lado para su bien, un solo fin que es su bien común. Por un lado, Alemania, aliada con el Imperio Austrohúngaro, Turquía y Bulgaria. Ese era el primero. Y el segundo, Gran Bretaña, Rusia, Francia, Bélgica y Serbia, a los que posteriormente se le sumó Estados Unidos, Italia, Rumania, Grecia y Portugal. Este conflicto de la Primera Guerra Mundial duró 4 años y mató a millones de personas. A esta guerra se la conoce como la Guerra de las Trincheras, ya que los soldados avanzaban hasta donde podían y cavaban largos túneles para protegerse y comunicarse de un lugar a otro, así como está en la imagen de acá arriba. Esto se le llamaba trincheras. Eh, cavar, cavar el suelo y atrincherarse ahí para poder de ahí batallar y comunicarse con el resto. En 1915, un barco de lujo que se encontraba frente a las costas de Irlanda se hundió por un submarino alemán. En la embarcación viajaban 2.000 pasajeros y de los cuales 124 eran estadounidenses, ¿no? La gran mayoría de guerras siempre han sido parte, estos países primermundistas, ¿no? Los grandes países con potencias, que son potencias mundiales, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Rusia. Vamos a deliberar, a opinar acerca de la lectura. ¿Quiénes lideraban los bandos en la Primera Guerra Mundial? ¿Quiénes fueron los eh, iniciaron?
esta Primera Guerra Mundial. Bueno, entre aquellos tenemos, como les había mencionado antes, a las grandes potencias mundiales. En el primer bando teníamos a Alemania, a Turquía y a Bulgaria. Y en el segundo mando teníamos a Gran Bretaña, Rusia y Francia. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿De qué se trataba el texto? A ver, vamos participando. John, Gabriela, Rodrigo, por favor. De qué, ¿cuál es la idea principal de la lectura que les leí? Vamos con John. A ver, dice que habla de las guerras, Liz. ¿No es cierto? La guerra, la idea principal. Habla de que las grandes potencias, Alemania, Estados Unidos. Ya, de todo eso, la idea principal era o es del texto que leí que las grandes potencias y dos bandos se unieron para confrontarse en una guerra. Y como idea secundaria, podría ser que los soldados se atrincheraban, cavaban huecos para atrincherarse y desde allí batallar, a más que un barco fue hundido con más de 2.000 pasajeros, ¿verdad? Continuemos. Eso fue la Primera Guerra Mundial. Existe también una Segunda Guerra Mundial que se dio entre los años 1942 a 1946. ¿En qué año se originó la Primera Guerra? En 1914, decía, ¿verdad? En 1914 hasta 1918. La tensa paz armada inaugura el siglo XX. Para inicios del siglo existía un clima de optimismo en gran parte de la población europea. Esta aparente tranquilidad se basaba en el bienestar económico que proporcionaba el desarrollo industrial, el progreso material y los adelantos tecnológicos que en esa época se daba. Económicamente, el continente que se sentía más grande, pues poseía la- las colonias que lo abastecían de materias primas y tenían el control del comercio mundial. Las grandes potencias, como les decía anteriormente, más grande. Su clase dirigente vivía en la opulencia y el lujo y estaba segura de que el progreso no terminaría nunca. ¿Cómo pudo en esta etapa de pretendido optimismo generarse una guerra mundial? Si decía que reinaba la paz, ¿no? Aquí tenemos un mapa que nos dice cómo eran los países en 1914. Decía que reinaba el populismo y los grandes lujos. ¿Cómo pudo esto desencadenar una guerra mundial, no? Durante el siglo XXI, Gran Bretaña fue el país, perdón, durante el siglo XIX, Gran Bretaña fue el país más poderoso. Gran Bretaña. Su posición no tenía competencia, pero ya a inicios del siglo XX, Alemania empezó a cambiar el equilibrio de poder que existía en Europa y se convirtió en la segunda economía de ese. El ejército y la marina alemana
crecieron también vertiginosamente. Miren que Gran Bretaña ahora ya está separado lo que es conflictos territoriales. Aquí vamos a encontrar cuáles fueron las causas para que se originara las guerras mencionadas. Alemania, los conflictos territoriales. Alemania buscaba extender su influencia colonial. Inglaterra y Francia se oponían, ya que deseaban mantener su poder. Francia reclamaba a Alemania las regiones de Alsacia y Lorena, que son lugares, ¿no? Y Austria con Hungría se disputaba con Rusia el control sobre la región de los balances. Todo es por territorios. En las primeras décadas del siglo XX tuvieron lugar la guerra ruso-japonesa. Posteriormente, en 1912 y 11, se produjeron las llamadas guerras balcánicas. Por lo general, las guerras casi son producidas por conflictos territoriales. Otra razón es el crecimiento económico. Alemania experimentó una acelerada industrialización, mientras que Francia y el Reino Unido vieron este crecimiento económico como una amenaza para sus intereses. Que un país tenga más o pueda ser capaz de producir más en aquel entonces, y se podría decir que hasta ahora, es una influencia para una amenaza de sus propios intereses como país. La exaltación de los nacionalismos. Los franceses tenían conflictos con los alemanes por la pérdida de sus territorios en Alsacia y Lorena, que fue los que mencionamos arriba. Checos, croatas, húngaros y serbios estaban descontentos con su subordinación a los austriacos. En los Balcanes, búlgaros, rumanos y albaneses deseaban independizarse del Imperio Otomano, ser libres, ¿no? Esa es otra de la razón, luchar para ser libres. El armamentismo, las armas, el armamentismo. La situación de tensión llevó a las potencias a iniciar una carrera armamentista. Los estados aumentaron su gasto en armas, extendieron el servicio militar y promovieron sentimientos patriotas desde las escuelas y los medios de comunicación. Las armas también son otro motivo. El establecimiento de alianzas. La Triple Alianza estaba conformada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Estos países fueron los menos favorecidos en la repartición de las colonias. La Triple Frente, que así fue como se los llamó, por su parte estaba formada por el Reino Unido, Francia y Rusia. El estallido de la guerra. El hecho que desencadenó la guerra fue el asesinato de un heredero al trono austrohúngaro. Miren por qué se ha ocasionado la guerra. Por un asesinato. El archiduque Francisco Fernando, el 28 de junio de 1914, un mes después, el Imperio austrohúngaro declaró la guerra a Serbia, movilizando la compleja red de alianzas. Los bandos de la guerra se establecieron así en un inicio. Los países aliados eran Reino Unido, Francia y Rusia, y las potencias centrales eran Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. ¿Por qué se estalló la Primera Guerra Mundial? Fátima.
Luis, ¿por qué se desencadenó la Primera Guerra Mundial? Por el crecimiento económico y para luchar para ser libres. Esas son las causas por las que se dan este tipo de guerras, ¿no? Pero el motivo principal por la que se originó em, la Primera Guerra Mundial se debió al asesinato al heredero de un trono. Por eso causó todo ello. Entonces, los bandos que estaban unidos al austrohúngaro estallaron en furia por el asesinato y mientras que los otros aprovecharon esta situación, ya que hubo enfrentamientos territoriales y intereses por sus propios países y decidieron así, por este simple motivo de un asesinato, se unieron cuántos países para desembocar en una guerra. Ese fue el motivo principal, se podría decir. Desarrollo de la guerra. Alemania pretendía desarrollar una rápida ofensiva contra Francia y obtener la victoria para concentrarse luego en Rusia. Los resultados no fueron los esperados, por lo que Alemania debió enfrentar una guerra en dos frentes. Alemania se batía en guerra contra Francia y Rusia. En 1914, los frentes utilizaron una estrategia de defensiva mediante trincheras. ¿Qué eran las trincheras, John? Rodrigo, ¿qué eran las trincheras? Se usaba para defenderse del enemigo. Son palos de maderas clavados en la tierra. Muy bien. Estas zanjas excavadas en la tierra se convirtieron en el hogar y tumba de millones de combatientes que sucumbían ante los bombardeos, gases tóxicos y enfermedades que se extendían con rapidez. Rusia se retiró de la guerra en 1917 y pues en este país surgió una revolución que puso fin al régimen racista. Esta pérdida pronto se compensaba con el regreso de Estados Unidos al conflicto como apoyo de los aliados. Esto resultó decisivo para hacer el fin del conflicto. ¿En qué terminó esta guerra? Los aliados prepararon una ofensiva en todos los frentes. Los imperios centrales debilitados no pudieron ofrecer resistencia y el 11 de noviembre de 1918 firmaron el armisticio que ponía fin a la guerra. Firmaron un documento que ponía fin a la guerra. ¿Cuáles creen ustedes que son las consecuencias después de una guerra? Desde su punto de vista, ¿qué puede desembocar tener una guerra? ¿Qué puede desembocar luchar una guerra? Después de la guerra existe mucha destrucción y o sea, la Muchas economía pérdidas. totalmente se destruye. Pérdida económica, licenciada. Eh, para la culminación o la finalización de una guerra, después las consecuencias que trajo pudieron en un caso ser buenas y en otro caso ser desastrosas, como el número de muertos que tuvieron. 65 millones de combatientes fue una cifra más o menos estimada que tuvo aquella guerra, la Primera Guerra Mundial de la cual estamos hablando. Se destruyó aviones, se destruyó tanques, submarinos, ataques con gases tóxicos y
la mortandad que provocó esta guerra, con todos estos enfrentamientos. La economía es otra consecuencia. Otro aspecto central de la guerra fue la completa movilización de la población no combatiente, es decir, los civiles, para afrontar el esfuerzo bélico. Estados adoptaron una economía de guerra que implicó la conversión de muchas industrias a la producción de armas y la intervención del Estado de la economía para su producción y abastecimiento. Se impuso el racionamiento de alimentos y en algunos casos se fijaron los precios de ciertos productos y aún así les faltaba el básico afecto de la población. Dieron prioridad en alimentación, en salud, dieron prioridad a aquellos combatientes que estaban en guerra y dejaron de lado a la población civil, haciendo que la población civil tenga una escasez de alimento y en sí en su economía, ya que se dedicaron a producir armas y aquellos alimentos de los que tenían acceso fueron eh, destinados a los combatientes. Pero aquí hay una causa que podría ser el beneficio en la historia de las guerras, ¿verdad? La incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Las mujeres se incorporaron masivamente al mundo del trabajo remunerado, es decir, pagado, que esta vez ahora sí hacían su trabajo pagado. Además, asumieron el mantenimiento de sus hogares y de la economía mientras los hombres combatían al frente. Esto podría ser una repercusión buena después de una guerra, en el caso de la mujer. Ya hablamos acerca de las pérdidas humanas y materiales, eh, de la economía, pero todo esto se vio reflejado como algo que fue fracturado, como que algo que fue porque se retiró a Alemania y entró a Estados Unidos y se vieron derrotados y a regañadientes se podría decir obligados, firmaron un acuerdo de paz, pero fueron obligados, que en 1919 los representantes de los países vencedores, o sea, los que ganaron, se reunieron en una conferencia. Los países vencidos fueron excluidos de dicha reunión. Nunca pudieron firmar eso. Tras largos debates, se firmaron 5 tratados. Estos buscaban impedir el resurgimiento de Alemania como potencia, conseguir un equilibrio de poderes y mantener aislada a Rusia, que había adoptado un sistema comunista para evitar el contagio revolucionario. O sea, esa reunión fue imparcial, se podría decir, porque solo estuvieron involucrados los países que ganaron, mientras que los que perdieron ni siquiera fueron allá. Y como les mencionaba antes, siempre los intereses de cada país reinan para cada uno. En el caso de Alemania, que surgía como potencia, y Rusia, que se volvió un sistema comunista, y así poder generar estos intereses para cada uno. Reordenamiento. Aquí es donde lo que se conocía anteriormente en la Primera Guerra Mundial empieza a cambiar. Se creó un mapa europeo totalmente nuevo. Alemania perdió sus colonias contra Francia y Gran Bretaña. Los territorios por los cuales luchaban volvieron a los territorios franceses. Otras partes de lucha que eran los territorios pasaron a ser parte de Polonia y otro territorio empezó a ser administrado por Francia. El Imperio Austrohúngaro se dividió en Austria y en Hungría y Checoslovaquia. Miren que antes era un imperio, Imperio Austrohúngaro. Se
dividió en lo que ahora es Australia, Hungría, dio territorios de Yugoslavia y Polonia y Rumania. El Imperio Otomano, que ahora no existe tampoco, se convirtió en la República de Turquía y entregó Siria a Francia, Irak a Palestina, a Gran Bretaña y algunas islas a Italia a Grecia. Miren lo que desencadenó la Primera Guerra Mundial, la repartición de estos territorios, y separación de imperios, separación de el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Polonia y Rumania reforzaron sus defensas para aislar a Rusia. Polonia recibió territorios rusos, austriacos y alemanes, y la salida del mar por Danzig, y Rumania recibió a Francia. Todos se repartieron territorios. Se creó un nuevo país, se creó Yugoslavia, que estaba constituida por la Unión Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia, Montenegro y Macedonia. En conclusión, lo que dejó la Primera Guerra Mundial fue millones de muertos y una separación, un mapa mundial destruyendo así los imperios y formando nuevos países como Yugoslavia. El Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, firmado en París, estableció muchas sanciones para Alemania. Este país debió pagar grandes sumas de dinero en indemnizaciones a los países vencedores. Debió devolver Alsacia y Lorena, que eran los territorios, a Francia, y perdió sus colonias y cerca del 15% de su territorio. También tuvo que reducir drásticamente su ejército y mantener una zona desmilitarizada en la frontera. Alemania siempre consideró que ese tratado fue injusto, lo que alentó un revanchismo que fue crucial posteriormente como causa de la Segunda Guerra Mundial. Miren esta información que aquí el texto nos acaba de dar. En esto desembocó la Primera Guerra Mundial. Ese territorio por el que lucharon, igual se devolvió. Perdió 15% de su territorio y provocó una molestia en Alemania, que eso en un futuro, como ya saben, va a desencadenar la Segunda Guerra Mundial. Vamos a quedarnos hasta ahí porque ya se cierra la sesión. Conéctense nuevamente entre 1 a 3 minutitos hasta que se me quede grabada la clase, ¿sí? Volvemos en 3 minutos.